exaltamos, Señor. Siglos mil, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bendito sea el nombre del Señor. Reciba asiento, mi hermano. Qué momento tan especial para adorar, para exaltar, para reconocer que Cristo nos libró de las cadenas que nos ataban, las cadenas que no nos dejaban vivir en la felicidad plena que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. A pesar de las dificultades de la vida, Dios nos libra y Dios nos acompaña. Quiero en este día compartir algo que a muchos de nosotros frecuentemente nos sucede y que tiene que ver con el creer. Hablamos muchas veces de la fe y del creer, hablamos de eso, pero tenemos mucha dificultad en cuanto al creer. Decimos, yo por fe creo en Jesucristo, yo creo en Dios, y eso hace que podamos expresar con nuestros labios algo que nosotros creemos. Muchas personas creen en Dios, pero sin embargo nos encontramos con el problema de creerle a Dios, que esto ya es distinto. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y quiero que veamos en el libro de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 6, estamos viendo aquí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres van muy temprano del día domingo llevando allí unas esencias aromáticas que se ponían en los cuerpos para hacer el rito que normalmente se usaba en aquel entonces. Y resulta que se encuentran con que no está el cuerpo. Y esto provoca una situación de asombro, y un ángel le dice, no está aquí. Y continúa diciendo, sino que ha resucitado. Y le dice una palabra que la podemos encontrar un poquito allí antes en el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 21, donde dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Acordaos. Jesús le dice, o sea, el ángel le dice sobre Jesús, acuérdense lo que él dijo cuando estaba aún en medio de ustedes. ¿Y qué es lo que le dijo Jesús a los discípulos? Le dijo, a mí me van a azotar, me van a golpear, me van a menospreciar y me van a matar. Esto es lo que Jesús le había dicho de antemano a los discípulos. Ahora, vemos que esto luego acontece, esto pasa, pero pareciera que en la vida de los discípulos y de las personas que habían escuchado las palabras de Jesucristo,
ya no estaban en su mente. No recordaron o recordaron y dijeron, dijo esto, dijo que lo iban a golpear y quizás lo aceptaron, pero dijo que iba al tercer día después de morir, iba a resucitar. Sin embargo, cuando Cristo resucita, para todos fue un gran asombro. Fue una situación de, no puede ser. ¿Cómo va a resucitar? Vemos un poquito más adelante, ya en el versículo 13 del 24, el camino a Emaús. Dice que iban dos caminando hacia Emaús y iban charlando de lo que había acontecido. Y se incorporó Jesús en la charla, o sea, en el camino se sumó a ellos, pero dice que los ojos de ellos quedaron velados, no se daban cuenta que era Jesús. Era un caminante más. Y sucede que Jesús le dice, ¿de qué están hablando ustedes? ¿Pero qué? Dice, ¿no sos el único que no sabe de Jesús Nazareno? Aquel varón que menciona, era profeta, poderoso en obra y grande en palabra. Soy el único en Jerusalén que no sabe sobre Jesucristo. Jesús en el 19 le dice, ¿qué cosas? Y entonces le comienzan a contar ellos a Jesús. Le comienzan a decir quién era Jesucristo. Ahora, imagínense ustedes que ellos dicen era profeta, poderoso en obra y grande en palabra. Todo el reconocimiento de quién era Cristo, aceptando todo lo que Cristo era, pero no creyéndole. Porque todavía esto que caminaba dice, y aún hemos escuchado que unas mujeres fueron a verlo y no encontraron el cuerpo y dijeron que resucitó. Esta era la charla que había en el camino. Imagínense ustedes estos dos caminantes que de repente se encuentran con un hombre al que le hablan de Jesús, parecía que no sabía nada de Jesús, y le cuentan de quién era Jesús, lo que Jesús había hecho y el poder que había en él, pero ellos, más todos los que caminaban con Jesús, no le creyeron. No creyeron en las palabras de Jesucristo de que Él iba a ser golpeado, llevado a la muerte y resucitar en el tercer día. Porque cuando Cristo resucita, es aún, después vemos en la resurrección, cuando se le aparece a los apóstoles, no estando Esteban dijo, cuando le cuentan los mismos apóstoles, Esteban dice, mira, yo si no pongo mi dedo ahí en la llaga, yo no voy a creer. Y luego Jesucristo se aparece, estando Esteban presente, y Jesús le dijo, Esteban, ven y pon tu dedo en mi llaga, a donde habían puesto los clavos. Ahora, pensemos en esto, caminaron con Jesús, aceptaron la palabra de Jesús, vieron milagros de Jesús, vieron a los muertos resucitar, a los enfermos sanarse. Eso estaba genial, pero la palabra que Dios había dicho en cuanto a su vida, no la creyeron. No creyeron que iba a resucitar. Era difícil de creer también en aquel entonces que una persona resucite. Pero ¿no habían visto lo que había sucedido con Lázaro? Se le había escapado este episodio de Lázaro que ya llevaba días, que su hermana dijo, maestro, y Ede ya tiene muchos días de muerto. Para el que cree, todo le es posible. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, después de que todos pensaron que ya estaba oliendo mal, salió de la tumba. ¿Vieron la resurrección de Lázaro? ¿Vieron a los muertos resucitar? ¿Vieron a los enfermos sanar?
pero no creyeron a la palabra de Jesucristo que en el tercer día Él iba a resucitar. Nosotros tendríamos que hacernos la pregunta en esta noche, si nosotros creemos a Dios, le creemos a Dios. Si nosotros creemos en su palabra, si nosotros creemos que lo que está escrito esto ha de acontecer, si lo que dijo Jesús que iba a pasar, le creemos. Si creemos que vamos a orar por los enfermos y van a sanar, que milagros tremendos van a suceder, que el derramamiento del Espíritu Santo es para la iglesia, si creemos esto. Porque vemos un poquito más adelante, ya terminando el pasaje allí en el 49, le dice Jesús: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Después de haber visto semejante milagro y la resurrección de Jesucristo, los discípulos creyeron y se quedaron en Jerusalén. Y el quedarse en Jerusalén esperando la promesa del Espíritu Santo, que luego vemos en el libro de Hechos que se cumple el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 en aquel entonces. Vemos el cumplimiento nuevamente de la palabra, pero ya comenzó el poder de Dios a ser revelado, manifestado sobre la iglesia que recién estaba comenzando. Mi hermano y mi amigo, nosotros hemos sido llamados a oír la palabra de Dios que provoca fe en nuestra vida, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero nosotros oímos la palabra de Dios y la palabra de Dios se afirma en nuestra vida, le creemos a Dios y luego comienzan a suceder los milagros que son de beneficio para nuestra vida, pero también la palabra de Dios tiene muchas advertencias para nuestras vidas. Dios nos advierte de nuestra condición de vida, cómo debemos ordenar nuestra vida. Cantábamos el coro que nuestros hermanos cantaron y nosotros en desafío decíamos: huye, porque la palabra de Dios dice que si un espíritu inmundo se va de la vida de una persona, la persona comienza a ser libre de ese espíritu inmundo, pero cada tanto el espíritu trata de pasar por la casa y ver cómo está y si tiene posibilidad de entrar. Y si tiene posibilidad de entrar porque yo le abro las puertas, dice la palabra, entra, pero no solamente él, sino que busca a otro y juntos a los demás hacen que mi vida sea un desastre. Mi vida sea un caos, que no pueda controlarla, porque no soy yo. Yo deseo vivir una vida plena en Dios, pero los espíritus inmundos que muchas veces están en nuestra vida nos hacen vivir de una manera distinta. No como queremos, sino como ellos quieren. Ahora, eso está escrito y yo tengo que creerlo que esto es así, que esta palabra es así. Tengo que saber que mi vida tiene que ser guardada por Dios, que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo, que tengo que resistirme al diablo para que él huya de mí. Y cuando yo creo esto, cuando yo vivo esto con certeza y con seguridad, entonces no solo estoy creyendo en Dios, sino que estoy creyéndole a Dios que todo lo que está escrito se ha de cumplir. Y mi hermano, lo más maravilloso que nos puede pasar a nosotros es creerle a Dios. Es creer lo que Dios dijo para con nosotros. Qué bueno es poder saber de que las promesas que están escritas en la Biblia, esas se han de cumplir en nuestra vida fielmente si yo soy fiel a Dios. Porque a veces nuestra condición, que compartimos un poco lo que es de Dios, lo que a Dios le pertenece, pero también quiero compartir con las cosas cotidianas de esta vida, que no son ni pertenecen a Dios. Por eso mi hermano dice aquí que cuando Cristo le da la advertencia de decirle: muchachos, vayan ahora, porque yo enviaré el poder del Espíritu Santo sobre vosotros, la promesa de que ustedes no van a estar solos, de que primero estuvo Dios con el hombre
tratando de acompañarlo, guiarlo y sostenerlo, el hombre se separó de Dios. Luego, a través de Jesucristo, tuvimos la oportunidad de acercarnos a Él. Y sin embargo, los que más conocían en cuanto a Jesucristo fueron los que lo crucificaron. Pero hoy nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo derramado sobre nuestras vidas. La promesa, el poder del Espíritu está sobre cada uno de nosotros. Lo que le hemos recibido, lo que hemos aceptado, lo que creemos en Dios, lo que le creemos también a Dios. Entonces no estamos solos hoy, sino que estamos acompañados por el poder del Espíritu Santo que hace que nuestras vidas tengan poder. Y cuando estoy hablando de poder, no estoy hablando ni de He-Man, ni de Superman, ni del Hombre Araña. Estoy hablando del poder de Dios sobre nuestra vida para poder vivir una vida plena, una vida de gozo, una vida de descanso, una vida de seguridad, una vida que nos traiga a cada uno de nosotros la certeza y la seguridad de que Dios nos está acompañando y guiando todos los días. No es ese poder ficticio que algunos quieren revelar o mostrar, que es engañoso para muchos, que nada aporta porque en realidad lo único que hace es traer más confusión a la vida de la persona, sino que el poder de Dios trae descanso a nuestras vidas. El poder de Dios en nuestras vidas nos da esa paz que tanto necesitamos. Mientras que el mundo gime de dolor, como dice la palabra de Dios, nosotros nos sostenemos en la verdad de Dios, en su justicia, y esa nos hace vivir una vida segura y plena. Nosotros tenemos que mirar, hermano, en esta noche, en qué condición estamos, si estamos como los discípulos, que después de haber recibido, después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber visto lo que Dios hace, creyeron parcialmente en lo que Cristo había dicho. Porque no le creyeron cuando Él dijo que al tercer día Él iba a resucitar. No le creyeron. Es más, era tan grande la duda que tenían que Tomás, viene la corrección, ¿no? Tomás dijo, quisiera poner mi dedo aquí. Por eso, mi hermano, nosotros tendríamos que mirar nuestras vidas. Nosotros deberíamos analizar nuestras vidas, cuánto le creemos a Dios. Si nuestra vida está sostenida en saber que Dios existe, solamente eso, sin saber que Dios existe, o si yo estoy sostenido sobre la fe de creer que todo lo que Dios ha dicho se ha de cumplir. Si mi vida está sostenida sobre el creerle a Dios, entonces tengo firmeza y seguridad de que Dios ha de hacer todas las cosas para bien de mi vida, aún aunque en la vida me pasen algunas circunstancias difíciles. El descanso, la paz, la seguridad y la certeza que Dios pone en nuestras vidas, eso es fe de creer que todo lo que Dios ha dicho, eso se ha de cumplir. Y ya no vivimos con el miedo, ni con la confusión, ni con la duda, sino que vivimos bajo la certeza y la seguridad de que Dios tiene el control de todas las cosas y sobre mi vida para bendecirme, para acompañarme, para sostenerme. Qué maravilloso que es saber que Dios nos está acompañando y nos está hablando en este tiempo y que las promesas que están en la Biblia se cumplen en este tiempo. Se cumple la palabra de bendición que Dios tiene para nuestra vida, de que Él va a sostener nuestra economía, que Dios va a guardar nuestra vida de la enfermedad, que Dios nos va a librar aunque estemos enfermos, que el Señor pondrá la quietud y la paz, la salida para nuestros problemas. Todo eso lo sabemos y esperamos que Dios haga su voluntad. Porque aunque nos sorprendan alguna enfermedad, digo, Señor, pero ¿por qué estoy enfermo? Dios tiene el control y sabe por qué tenemos esa enfermedad.
Hoy de mañana estábamos limpiando aquí, yo salí afuera y cuando estaba afuera viene un hombre y me dice, hola pastor, charla un ratito conmigo y me dice, tengo que venir a la iglesia. ¿A qué hora es la reunión? Y le digo a las 8, a las 20. Ah, sí, porque tengo que venir a la iglesia y tengo tantos problemas. Y entonces empezamos a hablar. Y él me contaba todos los problemas y él me contaba que la solución estaba en Cristo. Y que viniendo a la iglesia, él iba a solucionarlo. Hace unos días, el miércoles, estábamos en el Federal y para un auto, me toca vecino, me saludaba, yo no lo conocía, los vidrios polarizados, bajó el vidrio, lo fui a saludar y me dice exactamente las mismas palabras. Dice, pastor, ¿a qué hora la reunión? Porque tendría que venir a la iglesia, porque la verdad que tengo tantos problemas, tendría que venir a la iglesia. Y a ambos le dije lo mismo, que viniendo a la iglesia no se le iban a solucionar los problemas, que los problemas no se solucionan viniendo a la iglesia. Los problemas se solucionan cuando uno va a Cristo, cuando uno confiesa los pecados, cuando uno reconoce la obra redentora de Cristo y cuando uno le cree a Dios. Cuando uno sostiene la vida en la certeza de que Dios tiene el control, cuando uno sostiene la vida de saber que Dios es el Dios todopoderoso que puede resolver nuestros conflictos, pero que las herramientas para resolver nuestros conflictos están en la palabra de Dios. Pastor, me va re mal económicamente, me va mal, voy a tener que ir a la iglesia y voy a tener que ir a la iglesia porque la verdad me va muy mal. ¿Sabe cuántas veces escucho eso a la semana? Y tengo que volver a repetirle que viniendo a la iglesia no se le va a solucionar el problema económico. El problema económico que tiene se soluciona obedeciendo lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, en cuanto esté de vuestra parte, que no tengamos deuda con nadie. Y yo me tomo de ese consejo, y entonces para no tener deuda, para no tener problema económico, no me endeudo. No tomo una deuda, si no tengo cómo pagarla. Pero no es un principio mío, es un principio bíblico, que yo lo estoy tomando y tomo el consejo de Dios de no ponerme en cuentas si no las puedo pagar. Y luego tengo problemas económicos, pero no es Dios partícipe de mis problemas económicos, quizás sea yo y no estoy obedeciendo ni estoy cumpliendo con la palabra del Señor. Pero no solamente en cuanto a la economía, sino que en cuanto al matrimonio, en cuanto a la crianza de los hijos, en cuanto a todas las cosas de la vida, Dios nos da un consejo, nos da la salida, nos da la ayuda, nos da el acompañarnos, nos guía a cada uno de nosotros cómo debemos hacer las cosas. Pero todo eso lo encontramos en la palabra de Dios, creyéndole a Dios, creyendo en lo que Él ha dicho, eso ha de suceder. Lo que Dios dijo, eso va a pasar. Y encontramos en la palabra de Dios absolutamente todo para nuestras vidas. Y debemos escucharla, y escuchamos la voz de Dios, pero también tenemos que escuchar y obedecer. Y ahí viene o es derramada la bendición sobre nuestra vida, porque no solo le creemos a Dios, sino que le creemos también a Él. O sea, no creemos solo en Dios, sino que le creemos también a Dios. Y obedecemos y cumplimos la palabra, y eso nos acarrea a cada uno de nosotros bendición. Somos bendecidos por eso. Las personas quieren quedarse en nuestros hogares. ¿No le ha pasado de que usted ha invitado a alguien a su casa y dice, me siento tan bien aquí en este lugar, ¿me puedo quedar un rato más?
Las personas quieren disfrutar de paz. ¿Y cómo hemos logrado nosotros la paz? La hemos hallado y encontrado a esa paz en Jesucristo. No se puede encontrar paz en las esquinas y tomarla y guardarla en el bolsillo para cuando la necesite. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo, sino que como Él la sabe dar. Por eso, mi hermano, cada uno de nosotros tenemos el privilegio de haber oído de Dios, hemos escuchado quién Dios es. Solo nos resta a cada uno de nosotros creerle a Dios. Creer en su palabra, guardarla, atesorarla y vivirla. Y cuando menciona allí en el final que Cristo le dice, quédense en Jerusalén, ahí creyeron los discípulos, se quedaron ahí esperando hasta que fue enviado el poder del Espíritu Santo. Y nosotros lo leemos así en el libro de Hechos, en el capítulo 1, hermano. En el versículo 4 y 5. Dice, y estando junto, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí. Esperen lo que oyeron del Señor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué bueno que es, mi hermano, que Dios nos da oportunidades. Hoy todavía estamos teniendo esas oportunidades de parte de Dios. Hemos escuchado de Dios cuántas veces, hemos leído sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero animarle en este día a que cada uno de nosotros ahora comencemos a creerle a Dios y a vivir en el poder de Dios, a creerle a Dios, a guardar su palabra, a obedecer su palabra, a vivir su palabra. Y ahí comienza a ser transformada nuestra vida de tal manera que ya no tenemos un montón de cosas que antes teníamos en nuestras vidas. Porque no nos estamos dejando guiar por las cosas naturales, sino que nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo que está en nuestra vida y que nos dice lo que debemos hacer. Que evitamos el enojo, la ira, la contienda, las disensiones, las evitamos no porque tengamos un montón de fuerza, sino que el Espíritu Santo nos está ayudando a resolver cada conflicto de nuestra vida. Y así como resuelve ese conflicto, todos los conflictos que se presentan. ¿Cuántas vidas, cuántas personas no han podido superar este tiempo que se está viviendo? No lo pueden superar. Están angustiados, tristes, solos, deprimidos, porque no está Cristo en sus vidas. Y yo quiero animarle en este día a que usted se desafíe a creerle a Dios. Y a cada promesa, a cada palabra de Dios la haga vívida en su vida. Creyendo que Dios ha de cumplir esa palabra. No tomando versículos salteados, sino que tomando toda la palabra del Señor. Guardándola y cuidándola. Porque no solamente tenemos que aprovechar los versículos que nos convienen, sino que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Y en el conocer la voluntad de Dios, llenamos nuestro ser, nuestra vida, del gozo de Dios. Y qué bueno es eso. Que nosotros podamos vivir conociendo a Dios y creyéndole a Dios. Amén. Quiero animarle en este día. Estamos leyendo 2 de Samuel. Los que están meditando la palabra, creo que son la mayoría. Meditamos en 2 de Samuel.
Y qué lindo es juntarnos con los hermanos y compartir la palabra de Dios. Y muchas veces hasta debatimos un poco sobre estos episodios que estamos viviendo en el libro de Segunda de Samuel. Y nos hacemos muchas preguntas, pero también podemos encontrar cómo es Dios. Y qué lindo es charlar con un hermano y que él te diga cómo es Dios y por qué Dios obró de esa manera. Porque ahí estamos entendiendo y comprendiendo la vida de Dios. Y por eso quiero animarle a que usted medite, busque, comparta y anime aún a otros a escuchar la voz de Dios. Porque muchos están necesitando escuchar, oír la voz de Dios. Sea usted quien le pueda contar a otro lo que Dios puede hacer en su vida. Se alegrará usted de poder hacerlo, pero también traerá paz en muchos corazones que escuchen la voz de Dios a través de ustedes. Por eso les desafío y les animo a buscar de Dios. A buscar creyendo en su palabra. Que no tengamos que pasar lo de los discípulos, llegar al límite hasta de tentar a Dios, que le tuvo que decir a Tomás, poné tu dedo aquí en este lugar. Que Dios no tenga que hacer eso con nosotros. Que Dios nos ayude, nos acompañe y nos aliente cada día a creer más y más en Él. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, no solo la leemos, no solo la escuchamos, sino que creemos en ella, Señor. Porque es tu palabra que nos guía, que nos enseña, que nos conduce. Señor, que podamos meditar en ella, que podamos oírla, que podamos nutrirnos de ella y encontrar tu voluntad en ella. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque en este tiempo tan peligroso donde muchos no ven a Dios, nosotros podemos verte, Señor, todos los días, obrando y moviendo tu mano sobre nuestra vida. Gracias, amado Señor, por este regalo tan lindo que tú nos das, de tener esta libertad, de poder tener tu palabra y de poder vivir tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos sostenga, que nos ayude a ser fieles al Señor. Quiero animarle a los hermanos a venir el martes a las 7 de la mañana, a los que puedan, estamos orando a las 7 de la mañana de los días martes, y los días jueves 20 y 30 horas tenemos reunión de oración. Me alegro porque viene un buen grupo de hermanos y estamos entendiendo la importancia de la oración en este tiempo. Así que le animo a que busquemos del Señor con toda nuestra fuerza en este tiempo y que podamos prepararnos para compartir la palabra. Las personas están con dolor, necesitan la palabra del Señor. Sean ustedes portadores de esa bendición. El día viernes los jóvenes, el día sábado tenemos la reunión de hombres, así que todos los hombres invitados, y el día domingo una vez más aquí en este lugar. Quiero pedirle, hermano, que estemos orando por la escuelita bíblica del Federal. Creo que ayer había como 60 chicos, ¿no? 63 chicos. No invitamos a los chicos, no lo hicimos cuando estábamos con el tema de la pandemia, no podíamos invitarlos, así que simplemente arrancamos con unos 15, después teníamos 20, después 25 y ahora tenemos más de 60. Necesitamos de su oración, necesitamos hermanos para trabajar también, necesitamos sobre todo eso, oración, porque, bueno, hay que estar con tantos chicos. Agradecemos a Dios infinitamente de los que trabajamos en el Federal,
porque son unos chicos maravillosos, ¿no? En el sentido de que cuando estuvimos aquí, en el Ranquele, nos costó mucho, está bien que eran más de 100 largos siempre, pero era muchas veces incontrolable. Y la verdad allá los chicos participan mucho, participan todos, juegan todos. Nosotros empezamos a las 3:30, hermano, pero a las 3 llegamos nosotros allá y ya hay por lo menos 20 chicos esperando que arranque la escuelita, ¿no? Así que es un motivo para orar, hermano, ¿no? Para orar. No, nos reímos porque va cambiando todo. Tenemos una hermana que bueno, nos bendice ayudándonos con lo que le damos a los chicos mientras comparten la leche, que a veces decimos, bueno, le vamos a hacer una torta, le vamos a hacer esto o algo, y la hermana hace unas tortas geniales, unas cosas bárbaras. ¿Qué nos piden? Nos piden torta frita, no torta frita, torta blanca, y ayer tenían sanguchito y estaban felices, ¿no? Pan con fiambre, felices los chicos, felices. Así que son sencillos, maravillosos, y hay muchos nenes grandes, y estamos orando por ellos para que permanezcan en la iglesia, para que puedan conocer al Señor. No se imaginan cómo aprenden los textos bíblicos. Van con su texto bíblico todos, antes de que empiece la escuelita, ya nos están diciendo, porque todavía lo están repitiendo, porque quieren ganarse un premio, que se le da la semana próxima, un pequeño premio, pero se le da un premio. Así que contentos por lo que Dios está haciendo. Oren por esos niños, por los más grandes sobre todo, para que puedan conocer al Señor y puedan afirmarse en la fe en Jesucristo. Amén, hermano. ¿Sí, Estela? Mañana la reunión de oración unida es en Jesucristo es Fiel, 104, entre 107 y 105, ¿no? Ahí tenemos la reunión de oración unida, así que todos los hermanos que puedan participar, bueno, estaremos orando como iglesia de la ciudad. No hay más aviso. Bien. Bueno, les vamos a avisar, hermano, porque necesitamos mano de obra y voy a encargar otra cosa, hermano. Todo hermano que tenga un reflector en la casa se lo pido prestado para ese día, hermano, porque necesitamos iluminar los dos lugares. No vamos a hacer tan grande como hicimos otro año, pero no queremos dejar de hacerlo. Así que vamos a trabajar en eso. Ya nos queda poco, pero nos queda. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a orar. Si usted está enfermo, si se siente oprimido, eleve su mano al cielo, que vamos a estar orando. Amado Dios, infinitas gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos permitiste tener. Queremos en este día rogarte por nuestras vidas, Señor. Padre, te ruego por aquellos que están enfermos, que tú extiendas tu mano de poder sobre ellos. Señor, aquellas manos que están levantadas, tócalas, Señor. Libértalos si tienen opresión sobre su vida. Que con gozo puedan llegar hasta sus hogares, con alegría puedan llegar hasta allí, Señor, sabiendo que tú has transformado, has renovado y has bendecido sus vidas. Declaramos en sus vidas sanidad, libertad, paz y quietud de Cristo. Padre, glorifícate sobre ellos, bendícelos para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga ricamente, hermano. Nos encontramos, si no pueden el martes a la mañana, el día jueves a las 20 horas.